Dios te bendiga y bienvenido a un nuevo video en este canal a la luz de su palabra. En este día quería traerte una pequeña reflexión para que medites y puedas ver tu proceso, tu situación que tienes ahora mismo de una perspectiva diferente. Y quisiera comenzar con un pasaje que se encuentra en Juan 13:7, que tal vez ya tú has escuchado, que dice: respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Si nos vamos al contexto de este pasaje, podemos ver que Jesús quería lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro, como siempre, pues no quería, ¿verdad? Tenía una pequeña... Pedro no quería, porque me imagino, ¿verdad?, que él entendía de que no, tú eres Jesús, tú eres Dios, tú no puedes hacer eso, no, que eso es una honra muy grande o lo que sea, ¿verdad? Por la razón que fuera, él quería impedir eso. Y podemos ver cómo Jesús le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y luego le dice, si no me permites lavarte los pies, no tendrás parte conmigo jamás. Y ahí pues Pedro accede y dice, ok, no hay problema, lávame los pies y todo lo que tú quieras. Entonces, meditando yo en este pasaje, me hacía entender cómo muchas veces nosotros estamos atravesando por procesos. Cualquiera que sea tu situación, tu proceso ahora mismo puede ser de salud, puede ser crisis financiera, en el trabajo, con tu familia, con una pareja, a un interno, lo que sea. Toda situación que uno atraviesa tiene algún sentido, tiene algún propósito, tiene alguna enseñanza. Y hay cosas que en el momento no las vamos a entender, pero luego vamos a entender por qué. Luego vamos a poder sentarnos a meditar y a pensar, wow, si yo no hubiera hecho esto, o si hubiera hecho esto, o todo esto se dio por esta razón. Y esto es muy importante porque es como un examen, digo yo, después de cada proceso, de cada situación. Nosotros entendemos ciertas cosas que dentro del proceso no los entendíamos, ¿verdad? Y es algo que he podido comenzar a practicar en cada situación, cada proceso que me llega, aunque sean situaciones del día a día. Me pongo a analizar y a meditar. ¿Qué Dios quiere enseñarme con esto? ¿Por qué Dios estará permitiendo esto? ¿Por qué me estará pasando esto? Pero no para cuestionarle a Dios o para reprochar ni nada, sino para encontrar un sentido y una lección a lo que estoy atravesando. Hay ocasiones en las que yo tengo un patrón de vida o un patrón de acciones que Dios no quiere que yo tenga y Él está permitiendo ciertas cosas para que yo me reaccione y busque un cambio. Y le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Con algo que yo atravesé, por ahí viene un video sobre eso, de una enfermedad crónica que pues puedo decir que Dios la permitió, pero fue bastante provocada por mí misma, porque yo llevaba un patrón extremo de estrés crónico, sin parar, una ansiedad excesiva que me llevó a tener una enfermedad crónica y fue un proceso fuerte, fue un proceso un poco largo, pero tuvo una lección y tuvo un final, gracias a Dios. Y gracias también a que aprendí la lección, porque tuve que entender de que Dios permitió eso para que yo no me pusiera a llorar, no para que le pidiera a Dios, que le preguntara a Dios por qué permitió eso, sino para que entendiera que mi cuerpo ya estaba necesitando un cambio de hábitos, de salud, mentalmente. Y Dios permitió esto para provocarme a mí, detenerme y poder provocar ese cambio. O sea, hay cosas que Dios las va a hacer, hay cosas que sí Dios va a hacer un milagro, va a responder, va a orar en tu salud, en tu finanza, lo que sea, pero hay otras cosas que nos tocan a nosotros y hasta que no tenemos una situación, un gran problema que nos haga detenernos y reaccionar, entonces no vamos a cambiar nuestro estilo de vida, nuestro patrón de vida. Y por eso es que Dios en ocasiones permite estas cosas, permite estos procesos, estas situaciones, aunque en el momento no las entendamos, aunque en el momento nos disgusten, nos provoquen mucha ansiedad, tristeza, pues una mezcla de emociones en nuestro interior y hasta, ¿verdad?, le preguntemos a Dios qué está pasando. En ocasiones Dios se va a mantener callado porque está probándonos a nosotros y está permitiendo esto para que nosotros busquemos un cambio en nuestra vida. Como bien dije, hay cosas que Dios hace, pero hay otras cosas que nos tocan a nosotros. Muchas veces Dios no nos va a resolver el problema, pero nos va a dar la sabiduría y la salida para que nosotros tomemos decisiones, para que nosotros hagamos cambios, para que nosotros perdonemos, tomemos acciones en cuanto a nuestra salud, tal vez de hablar, tal vez de callar, tal vez hasta descansar, ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer y tenemos que reaccionar e identificar cuáles son las que nos tocan a nosotros hacer. Porque hay cosas que
Muchas veces estamos esperando, orando, ¿verdad? Y sentados ahí de lo más cómodo, esperando que Dios haga un milagro, o que Dios responda o resuelva este problema. Pero hay situaciones en las que Dios no va a moverse. Simplemente, como bien dije, te va a dar la sabiduría, te va a ayudar, te va a dar la fuerza, el ánimo, lo que sea, para que tú hagas el cambio, para que tú tomes acción. Entonces, ¿verdad? Para poner un ejemplo en cuanto a esto, hay mucha gente que están esperando un trabajo y oran por un trabajo. Señor, que da un trabajo mejor, que no tenga tanto problema, o que no me interfiera con la iglesia, o que pueda ganar un poquito más. Pero no aplican ningún trabajo, no llenan ni una aplicación, no buscan un trabajo en internet, no van a locales a preguntar si hay trabajo, no hacen ningún tipo de movimiento. Entonces Dios no va a bajar del cielo a llenarte la aplicación de trabajo. O sea, hay cosas que nos tocan a nosotros hacer y tenemos que entender esto. Y lo más importante es entender de que cada cosa que nosotros atravesamos, cada proceso, situación, mal rato de cada día, todo va a tener un sentido, un propósito. Y más para los que buscan a Dios, para los que confían en el Señor, para los que le aman y le sirven. Más todavía, como bien dice Romanos 8:28, que todos conocemos, sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, a los que buscan a Dios, los que le sirven a Él, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no es para todo el mundo. Mucha gente utiliza este versículo tergiversado a conveniencia de que no, Dios, todo obra para bien para todo el mundo. No, todo obra para bien si es una situación, un problema. Si tú estás en el camino del Señor, si tú estás buscando a Dios, todo va a obrar para bien, todo va a tener un sentido, un propósito para bien, ya sea para moldear tu carácter, ya sea para perfeccionarte en el área del amor, para que tú sanes tus heridas, para tú perdonar a otro, tal vez para que tú crezcas en valentía, tu fe aumente. Todo va a obrar para bien, todo va a tener un buen resultado si tú estás buscando a Dios. Al igual que, ¿verdad? Como bien dice en Jeremías 29:11 también, nos habla de que yo sé los pensamientos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay veces que estamos pensando que Dios está como que haciendo cosas a lo loco, o como que no está viendo lo que está pasando, o como si estuviera sorprendiendo, esta situación estuviera sorprendiendo a Dios, como nos está sorprendiendo a nosotros. Pero es algo que ya Dios tenía dictado, o tal vez ya lo tenía, lo sabía que esto nos iba a acontecer. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Porque Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Tal vez Él no te dijo cómo iba a ser el proceso, pero sí te dijo cuál iba a ser el resultado o qué era lo que quería contigo. Al igual que a Moisés. A Moisés Dios no le dijo todo lo que iba a pasar en el proceso, al igual que a Abraham. Porque si tal vez se lo hubiera dicho, nunca hubiera hecho nada, se hubiera escondido, se hubiera, no sé, huido, porque no hubiera querido pasar todo ese proceso con el pueblo de Israel. Entonces, si Dios nos dijera el proceso que nosotros vamos a pasar, a atravesar, para obtener el resultado que esperamos, nosotros saldríamos a correr primero que nadie. Entonces, Dios nos va a permitir eso en muchas ocasiones. No nos va a dar ninguna dirección, ninguna notita ni explicación para el proceso que nosotros vamos a atravesar, sino que va a estar ahí con nosotros. Nos va a dar fuerza, nos va a dar sabiduría, nos va a ayudar, porque Él sabe los pensamientos que tiene con nosotros. Él sabe el resultado. Él sabe cómo esto va a dar fruto en ti y en mí. Entonces, ¿qué quiero traerte con esto? Primero, que no te estreses por cosas que no se están dando a la manera que tú quieres o que tú piensas. Pedro, en este pasaje que leímos al principio, no quería. A su manera, eso no debía de ser así. En su pensamiento, él no debía de lavarle los pies a los discípulos. Entonces, él iba a impedir eso. Y muchas veces no debemos impedir nuestro proceso. Debemos atravesarlo, procesarlo, llorarlo si es necesario, llevárselo al Señor en oración, y también debemos aprender la lección. Hay veces que, pues, yo comparto esto y podré verme un poco ridícula, pero hay veces que hay procesos que yo los estudio, que yo estudio mi proceso. O sea, yo estudio por qué yo estoy pasando esto. Tal vez me hace falta un poco más de fe, tal vez me hace falta un poco más de amor o paz o mansedumbre. Algo Dios quiere cambiar o transformar en mí. Y por eso lo está permitiendo. Y a veces me pongo a estudiar, me pongo a buscar versículos que me apoyen, a darme ánimo, darme fuerza, me den guianza. Y trato, ¿verdad? Con ese estudio que hago, pues ya sé que cuando ese proceso llega o me vuelve a la mente, pues ya sé que yo estoy en un plan de examen, o estoy en un proceso. Ya yo sé el proceso del que estoy pasando y cómo debo de reaccionar. Que puedo también en un momento dado hacer un video sobre eso, de cómo yo estudio mis procesos. Literal, tengo hasta una pizarra a veces
que anoto qué estoy pasando, por qué lo estoy pasando, aún cosas de salud, cómo debo de reaccionar, qué cosas debo de mejorar, todo eso para que me ayude a mí a crecer, porque imagínate, yo no quiero estar en un proceso como el pueblo de Israel de 40 años, cuando tal vez en un día yo pudiera mejorar, tal vez en una semana el proceso que tan largo les pasó a ellos, yo puedo mejorarlo en una semana. Entonces tú puedes tanto alargar y extender tu proceso como también acortarlo, si aprendes la lección. Punto número 2, que quiero que medites sobre esto, es de que aprendas esto mismo, busques aprender la lección de tu proceso. Sácale provecho a la situación que estás atravesando, sea espiritual o no sea espiritual. Si es un problema con una persona, si es un problema de salud, si es un problema financiero, sácale provecho. ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que mejorar? Si tal vez no tienes dinero porque gastas mucho, pues ya sabes que tienes que cortar los gastos, o tal vez tienes que invertir o ahorrar un poquito más. Si es con una persona, pues ya sabes que tienes que cortar con eso, ir donde la persona, hablar, resolverlo, pedirle perdón si es necesario, pero no extiendas el proceso por simplemente temerle o no querer hacer nada o evitar. No, los problemas no se evitan, se confrontan, se resuelven, se sanan, se hablan, pero tienes que cortar con eso, porque es un círculo vicioso en el que vas a estar una y otra vez hasta que tú no resuelvas ese asunto, como el pueblo de Israel, que estuvieron 40 años dando vueltas en el mismo sitio, que si usted se pone a ver el mapa, hasta ridículo queda, porque el tramo que les tomó no debió hacer tanto para el tramito que debían recorrer. Así que tal vez tú llevas un proceso largo de muchos años de algo que tuvieras resuelto hace mucho tiempo. Y es necesario que ya cortes con eso, que ya aprendas la lección. Como dicen en inglés, move on, que puedas pasar a otro proceso, o tal vez a otro escalón, a otro nivel, a otro aprendizaje para que sigas creciendo. Imagínate que estuve en la escuela, así le dicen en mi país, le dicen colgado, ¿verdad? Que en la escuela te quedarás colgándote todos los años reprobando el mismo grado. O sea, era algo hasta vergonzoso en ocasiones, porque una persona tal vez 25 años y estaba en el tercer grado. Bueno, exagerando, ¿verdad? Pero eso es lo que de esa manera se puede ver espiritualmente en la iglesia, cuando tú llevas 10 años en un mismo proceso que no has podido resolver, sanar, hablar. Así que ese es el mensaje del día de hoy en este video. Espero que llegue a tu corazón y que te impulse a aprender sobre tu proceso, a confrontar, a resolver, y que puedas en un momento dado entender la razón por la que estás atravesando esto el día de hoy. Así que esta fue tu amiga y hermana Ketsi Cordero. Hasta aquí el video del día de hoy. Te esperamos en el próximo video. Dios te bendiga.